¿Cuál es un recuerdo de tu infancia que considerabas normal, pero luego te diste cuenta de que te traumatizó de por vida? Cada vez que mi papá me recogía de la escuela, me dejaba en el coche durante 3 horas o más mientras él iba a un pub local a emborracharse. No tenía nada que hacer, simplemente me sentaba en el coche. Él regresaba después de unas horas, me lanzaba una bolsa de papas fritas y encendía el motor. Siempre pensé que era el niño más feliz del mundo por recibir esas papas fritas. De niño, me jactaba de mi capacidad para dormir más de 24 horas seguidas frente a mis amigos, maestros y prácticamente todos los que conocía. Una vez, en mi primer año de universidad, ni siquiera terminé la frase al respecto cuando me di cuenta de que mi padre divorciado me drogaba con medicina para el resfriado para que durmiera durante todo el fin de semana que debía pasar con él. Durante un tiempo, eso realmente arruinó mi percepción de la realidad. Mi hermana mayor solía ponernos a mí y a mi hermano menor audiocasetes de Disney de la serie Leemos Juntos, mientras nos mostraba el texto en el libro y nos enseñaba nuevas palabras. Así nos enseñaba a leer. Solo años después me di cuenta de que ponía esos casetes para que no escucháramos los gritos de nuestros padres, que discutían en el piso de abajo. Me entristece que en realidad no tuvo una infancia. Mi padre y yo teníamos un juego cuando era niño. Ayuda a papá a recordar en qué hospital estuvo la última vez. Mi padre estaba mentalmente enfermo y se autolesionaba intencionalmente para conseguir más tranquilizantes, antipsicóticos y analgésicos. Había 5 hospitales a 2 horas en coche desde nuestra casa, y en esos tiempos, finales de los 80, principios de los 90, no había un sistema informático que rastreara sus visitas. Se rompía los dedos, se quemaba con aceite, hacía lo que fuera para conseguir medicamentos. Y yo tenía que ayudarle a recordar el hospital para que no lo descubrieran. Cuando se fue voluntariamente con sus antepasados, cuando yo tenía 12 años, me quedaron muchas emociones y recuerdos aterradores con los que lidiar. Fue un camino largo y difícil, pero espero que, donde sea que esté, ya no sienta dolor. Mi madre me dejaba en diferentes lugares con diferentes personas durante varios meses seguidos. También recuerdo que mientras íbamos en el coche, a veces me hablaba de una escuela a la que planeaba llevarme para dejarme allí a vivir. Recuerdo que me decía que había caballos, mentira, y que me encantaría estar allí. Al final, nunca me llevó, pero siempre lo describía como un lugar mágico. Años después, supe por mi tío que en realidad era un orfanato. La única razón por la que al final no me llevó allí fue porque mi tío le amenazó con matarla si lo hacía. Cuando estaba en 2º grado, mi hermana mayor entró en el baño mientras me bañaba y empezó a jugar con mis juguetes. Solo más tarde supe que lo hizo porque nuestro padre sufrió un derrame cerebral por beber demasiado, y mi hermana quería que permaneciera en el baño hasta que llegara la ambulancia. De los 8 a los 10 años, mi profesora de inglés a veces me sacaba del recreo para jugar juegos extraños con ella. Me enfadaba mucho, porque en ese tiempo quería estar en el patio escribiendo mis cuentos. Además, no entendía por qué una profesora de inglés se molestaba en trabajar conmigo si ese era mi idioma nativo. Sí, resultó que era una psicóloga que intentaba reunir suficiente información para asegurarse de que tenía autismo, TDAH, un trastorno de aprendizaje, para transmitir la información al Servicio Nacional de Salud y encontrarme un psicólogo especializado, porque mis padres no querían admitir el problema. Desafortunadamente, su esposo murió poco antes de que terminara ese proceso. Finalmente, lo logré solo a los 17 años, cuando legalmente podía encargarme de esas cosas. Cuando iba al jardín de infancia, nos obligaban a arrodillarnos en una esquina sobre una tabla de madera o algo más que nos causaba un dolor intenso. Esto ocurría cada vez que peleábamos o discutíamos, aparentemente, sucedía con frecuencia. Tan pronto como llegué a la escuela primaria, el primer día pregunté a la maestra en qué lugar debía arrodillarme si me castigaban. Los maestros tomaron mis palabras en serio y llamaron a la policía en mi antiguo jardín de infancia. Pensaba que si un niño llegaba tarde a casa, era completamente normal cerrar la puerta principal y dejarlo dormir fuera. También creía que encerrar a un niño en un armario sin comida por no cumplir con las tareas del hogar era una reacción completamente adecuada. Mis hermanos menores nunca fueron tratados de esa manera, siempre pensé que simplemente era un niño mucho peor.
Un día, mi padre tuvo un ataque de rabia y lanzó un plato lleno de comida al techo porque mi madre no había preparado la salsa adecuada. En ese momento me pareció divertido, pero al mirar atrás, me doy cuenta de que fue una acción terrible para un adulto. Mi madre a menudo me permitía faltar a la escuela para acompañarla al hospital, donde visitábamos a mi hermana mayor. Organizábamos fiestas de pijamas en el hospital, donde yo dormía en la cama del hospital junto a mi hermana, y ella en una silla plegable que el hospital proporcionaba a los padres. Solo ahora entiendo que lo hacía porque todos, médicos, psicólogos infantiles, trabajadores sociales, incluso amigos y parientes, le aconsejaban que intentara que yo tuviera tantos recuerdos positivos con mi hermana como fuera posible mientras viviera. Sorprendentemente, esos recuerdos no me traumatizaron. Durante esas fiestas de pijamas en el hospital, a menudo me hacía memorizar una rima infantil. Me la cantaba, luego me obligaba a cantarla una y otra vez frente a ella. La rima era con la melodía de El ratón subió al reloj. A menudo veía la serie Juego de Escuela y me encantaba esa canción, pero no la enseñaban en la escuela, por lo que no había riesgo de que los maestros me pidieran que la cantara y se dieran cuenta de que estaba cantando las palabras incorrectas. Ella me inculcó tanto esa rima que todavía recuerdo todas las palabras. El primer verso trataba sobre mi papá. Decía que era propenso a la violencia y que no debía ser llevada a su casa. El segundo verso trataba sobre mi abuela, cómo se llamaba y cuál era su número de teléfono. Que tenía pruebas de maltrato y que podía llevarme a su casa. Ahora entiendo que mi padre fue muy cruel con mi madre y que mi madre siempre intentaba prepararme por si él la mataba. Sabía que su muerte podría parecer un accidente, por lo que quería que le dijera a la policía que era propenso a la violencia, que diera el número de mi abuela y que dijera que tenía pruebas y podía ser mi tutora. Aprendí esa rima infantil a los 4 años. Cada verano de mi infancia recogíamos manzanas en un huerto local. Muchas manzanas. Nos quedábamos con algunas, pero la mayoría las regalábamos. Siempre pensé que era simplemente una forma divertida de pasar el tiempo. Recogíamos manzanas, se las dábamos a mi papá, él las metía en bolsas, seleccionaba las más brillantes y tiraba las podridas. Más de 20 años después, de repente me di cuenta de que era un poco extraño, así que le pregunté a mi papá al respecto. Me miró a los ojos y dijo en voz baja, teníamos 5 hijos, necesitábamos dinero. Guardaba mis días de vacaciones en el trabajo y salíamos a recoger manzanas para ganar un dinero extra. Mis padres trabajaban sin descanso para mantenernos, ahorrar para al menos la mitad de nuestra educación universitaria y para su jubilación. Intentaban hacer que todo fuera divertido. En realidad, no me traumatizó en absoluto, pero me abrió los ojos. Un enorme respeto para mis padres. La forma en que mis padres discutían toda la noche, después de lo cual mi papá empacaba su maleta, se subía al coche, mi mamá se paraba frente a su coche para que no pudiera irse. Cómo se amenazaban con el divorcio cada 2 días, y en los buenos días no podían despegarse el uno del otro. No tenía idea de lo que era una relación saludable hasta que fui con mi esposo a terapia de pareja y me di cuenta de lo tóxica que era esa relación y cómo me absorbía. Debo empezar diciendo que tuve una infancia bastante dura. Mi madre tuvo a mi hermana mayor a los 16 años y a mí a los 40. Una vez, pasé el fin de semana en la ciudad con mi hermana mayor. Ella tenía varios niños pequeños, y yo era aproximadamente de la misma edad que mis sobrinos y sobrinas, más o menos un par de años. Alguien empezó a quejarse de un diente flojo, y pronto me encontré en una cola silenciosa frente al novio de mi hermana, que se veía muy extraño. Billy siempre se comportaba correctamente en presencia de mis padres, pero cuando ellos no estaban, era muy cruel. Y entonces entendí por qué todo estaba tan silencioso. Él metía pinzas en nuestras bocas y sacaba los dientes flojos. En ese momento lo consideré como otra experiencia horrible, pero ahora entiendo que fue realmente brutal. Mi madre falleció de cáncer de mama cuando yo tenía 5 años. Estábamos en un servicio religioso. Nos llevaron a mi padre, a mis hermanas y a mí a la fila delantera, y todos eran tan amables con nosotros. Cuando el pastor comenzó a hablar, todos a mi alrededor empezaron a llorar, especialmente mi padre.
Recuerdo que no entendía por qué lloraban todos, y cuando vi que no se detenía, simplemente me uní a ellos. No entendía por qué estábamos llorando. Pensaba que mi madre simplemente estaba en el hospital descansando, como había ocurrido tantas veces antes. Tenía 5 años y estaba solo en casa. Encontré una caja de cerillas y la llevé a mi habitación. Encendí un trozo de papel sobre la alfombra, dejando marcas quemadas en el suelo. Afortunadamente, no hubo incendio. Cuando papá y mi madrastra llegaron a casa, me llevaron al baño para bañarme. Mi madrastra estaba furiosa. Sacó un encendedor de su bolsillo y luego levantó mi mano. Sostuvo mi mano sobre la llama encendida durante unos 5 a 10 segundos. Mi madre me escondía en el maletero de su coche mientras ella salía por la noche a buscar a papá en sus bares favoritos. Al final, lo encontraba y se gritaban mutuamente. Una vez miré por la ventana trasera y vi a mi padre y, como entiendo ahora, a una desagradable prostituta. Para que conste, mi madre me llevaba con ella porque no podía dejarme solo en casa. Mi madre me hacía enemas cuando me portaba mal. No entendía que eso no era un castigo común hasta que hice una broma al respecto en el primer semestre de la universidad. Todos se quedaron en silencio y me miraron asombrados. Sabía que muchas cosas no eran normales, pero había 2 cosas cuya normalidad no sospechaba. 1. La completa ausencia de conexión emocional con mi madre, ya que ella prácticamente no era capaz de tener emociones. 2. Que desde el segundo día de la escuela, tenía que organizar mi jornada escolar por mi cuenta. Vi que los psicoterapeutas estaban en shock cuando les conté sobre estas 2 cosas. Especialmente me sorprendió su shock respecto al segundo punto. En el primer día de la escuela, mis padres me mostraron cómo llegar allí. Al segundo día, puse el despertador por mi cuenta, tomé dinero para comprar el desayuno en la panadería del primer piso. Al final, comí el mismo desayuno durante 5 años, un trozo de pastel de fresa, un trozo de cheesecake, y en invierno, puré de manzana de temporada. Tomé las llaves para entrar a casa. No se me ocurrió que esto fuera extraño. Me sorprendía mucho que mi hermana menor, que nació 12 años después de mí, fuera despertada cada día. Mi madre le preparaba el desayuno y luego la llevaban a la escuela primaria. Solo más tarde supe que esto, y varias otras cosas, era en realidad una negligencia de las responsabilidades parentales. Watch other videos at our channel.